Muy buenos días, les doy la bienvenida a la clase número 2 de elementos activos sobre fundamentos de semiconductores. En este curso, en elementos activos, vamos a estudiar tres dispositivos principales, que son el diodo, el transistor bipolar y el transistor MOSFET. Estos dispositivos se construyen todos con materiales semiconductores y los materiales semiconductores se encuentran en la tabla periódica. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen carbono, silicio, al lado del carbono está el nitrógeno, el oxígeno, está el boro, por aquí está el aluminio, el fósforo, el azufre, luego tenemos el galio, el germanio, el arsénico, el selenio. Los elementos de la tabla periódica se agrupan por grupos, que son las columnas. Por ejemplo, esta es la columna 4, esta es la columna 3, esta es la columna 5, esta es la columna 6. Y también por periodos. Este es el periodo 1, periodo 2, periodo 3. Los materiales semiconductores están por aquí. Por ejemplo, tenemos el silicio, tenemos el germanio. Estos son materiales semiconductores que son la base de la industria microelectrónica. En la tabla periódica podemos clasificar los materiales según su conductividad. Vamos a tener los metales que están del lado izquierdo de la tabla. Por ejemplo, el aluminio es un metal. Tenemos algunos otros metales como el cobre, el oro. Los metales tienen una conductividad alta, son buenos conductores. Entonces vamos a decir conductividad alta. La conductividad eléctrica de un material se escribe con la letra sigma, es una letra griega. Y por ejemplo, para los metales puede andar alrededor de 10 a la 6 Siemens por metro. Esta es la conductividad. Luego en la tabla periódica tenemos los no metales. Algunos no metales pueden ser los elementos que están hacia la derecha de la tabla. De los elementos más hacia la derecha está el flúor. Pero también pueden ser compuestos. Hay elementos compuestos, como por ejemplo el dióxido de silicio. Y estos materiales son aislantes. Los no metales no conducen la electricidad. Tienen una conductividad que es relativamente baja. Podríamos hablar de 10 a la menos 10, 10 a la menos 15, 10 a la menos 20 Siemens por metro. Materiales como el vidrio, por ejemplo, como la madera, algunos materiales compuestos son aislantes. Los semiconductores, que son el tema de hoy, tienen una conductividad intermedia. Y entonces tienen conductividad intermedia. Y pueden tener un valor de sigma que puede variar entre 10 a la menos 4 hasta, por ejemplo, 10 a la 2 Siemens por metro. No existe un valor único porque en los semiconductores uno puede ajustar la conductividad del material a través de diversas técnicas. Una de esas técnicas la vamos a ver más adelante, se llama dopado y me permite controlar la conductividad de un semiconductor. Entonces, por ejemplo, el silicio puede tener una conductividad dentro de este rango y en la fábrica podemos ajustar esa conductividad a nuestra conveniencia para poder construir diferentes tipos de dispositivos. La conductividad se utiliza para poder calcular, por ejemplo, la resistencia de una barrita de material. Si tengo aquí un bloque de material, existe una fórmula que me dice que la resistencia eléctrica de un material es igual a la resistividad por la longitud entre el área. La resistividad
es el inverso de la conductividad. Por lo tanto, también podríamos escribir esta ecuación como la longitud entre la conductividad por el área. Y la resistencia se mide en ohmios. Por lo tanto, si queremos hacer un análisis de las dimensiones que tienen estas ecuaciones, podríamos, por ejemplo, la resistividad, la fórmula de la resistividad tiene unidades de ohmio metro. ¿Por qué es ohmiometro? Porque es el inverso de Siemens entre metro. Entonces, a la conductividad le sacamos el inverso de Siemens es ohmio, el inverso de metro es, bueno, metro, pero queda en el numerador. Y con esto podemos hacer análisis dimensional. Entonces, si por ejemplo la resistividad está en ohmiometro, la longitud está en metros y el área se coloca en metros cuadrados, entonces metros y metros se cancelan con metros cuadrados y la fórmula me da unidades de ohmios. Eso es análisis dimensional y es buena idea para verificar las unidades de las ecuaciones. En esta fórmula tenemos, con respecto a la barrita, que la longitud es la distancia que tienen que recorrer los electrones para poder llegar a su destino. El área transversal es esta área de la cara de la barra, si suponemos que aquí están las terminales, y podemos calcular el área como la base por la altura. La base vamos a ponerle ancho y la altura le vamos a poner h, de las siglas en inglés, width y height. Entonces, para hacer un ejemplo, suponiendo que para el aluminio la resistividad según tablas es de 2.65 por 10 a la menos 8 ohmio metro. Estos datos se pueden sacar también de Wikipedia. En Wikipedia hay una página que tiene una lista de las resistividades de los materiales o de algunos libros de física, pero vamos a suponer que si tenemos una barra de aluminio y si las dimensiones de esta barra son que la longitud es 2 milímetros, el ancho son 100 micrómetros, la altura son 100 micrómetros, vamos a calcular la resistencia de esa barrita de aluminio. Esto lo usamos, bueno, lo vamos a poner para practicar conversiones también, porque todas las unidades tienen que estar en metros. No podemos dejarlas en milímetros o en micrómetros, hay que pasar todo a metros. Entonces yo puedo calcular la resistencia como la resistividad, que la resistividad vamos a ponerla 2.65 por 10 a la menos 8 ohmio metro. Y es buena idea ponerle las unidades a las fórmulas en este curso para poder tener o verificar que las unidades son consistentes. Luego de poner la resistividad vamos a poner la longitud. La longitud son 2 milímetros, pero hay que hacer la conversión a metros. Entonces vamos a multiplicar esto y tenemos que multiplicar por factores que sean unitarios. Un factor unitario es, por ejemplo, que un metro tiene ¿cuántos milímetros? En un metro hay 100 centímetros y cada centímetro tiene 10 milímetros. Entonces hay 1000 o 10 a la 3 milímetros. Por cada metro hay 1000 milímetros. Lo hacemos para que se cancele milímetro con milímetro y nos quede la unidad en metros. Y con eso ya hicimos la conversión. Y luego tenemos que poner el denominador. En el denominador vamos a poner, segundo, el área. Y el área es el ancho por el alto. Entonces el ancho son 100 micrómetros. Y los micrómetros también hay que pasarlos a metros. Vamos a multiplicar un metro. Y en un metro, ¿cuántos micrómetros hay? En un metro tengo 1000 milímetros y cada milímetro tiene 1000 micrómetros. Entonces estos son 10 a la 6 micrómetros. Entonces este cancela con este, quedan metros. Y tengo que poner la altura, que es lo mismo, porque también son 100 micrómetros. Un metro, 10 a la 6 micrómetros. Este cancela con este. Y después los metros todos cancelan. Cuando hacemos esto en calculadora, vamos a poder calcular el valor. Y bueno, eso lo podemos hacer con paciencia, ¿verdad? La calculadora.
El resultado de esta ecuación da 5.3 miliohmios. Este m no es de metros, es miliohmio. Podríamos poner 5.3 por 10 a la menos 3 ohmios, que sería la resistencia de una piecita de aluminio. Es por supuesto muy baja porque el material es aluminio, es un conductor, pero observamos que sí tiene una resistencia eléctrica. Entonces, con estas ecuaciones de conductividad podríamos calcular la resistencia de distintos materiales. Y lo que necesitamos son las constantes de resistividad y conductividad que están tabuladas para la mayoría de elementos y compuestos que tenemos disponibles. Bien, entonces, para conversar un poco sobre el silicio en específico es el elemento número 14 de la tabla periódica. Y el silicio es un material muy abundante en la Tierra. Se supone que el 28% de la corteza terrestre está formado por silicio. Entonces es un material muy abundante. Uno puede ir, por ejemplo, al patio y tomar un poquito de tierra, y la tierra que uno agarre va a tener mucho silicio. La arena que está en el mar también tiene mucho silicio. Entonces el silicio es un elemento que está tan disponible que nunca se nos va a acabar. Por ejemplo, vamos a poder construir dispositivos semiconductores y nunca se nos va a terminar. Es el material base para esos dispositivos. Que son los elementos activos. Y tiene una estructura electrónica. La estructura electrónica del silicio, o en general de los elementos, la podíamos hacer desde el colegio, y se ponía, por ejemplo, 1s a la 2, 2s a la 2, 2p6. Como es el elemento número 14, tiene que tener 14 electrones que tenemos que acomodar en los diferentes orbitales. 3s2, 3p2. Esos son 14, porque 2 más 2 son 4, más 6 son 10, más 2 más 2 son 14. De estos, vamos a tener aquí una división. Los electrones que están a la izquierda se denominan electrones del núcleo. Y los electrones que están en la última órbita son los electrones de valencia. Eso es con respecto al modelo de Bohr. Por ejemplo, en el modelo de Bohr yo tengo un núcleo, y el núcleo tiene todos los protones y todos los neutrones de ese átomo. El núcleo es el que tiene la masa. Y alrededor vamos a tener órbitas. Entonces tengo la órbita de nivel 1, luego tengo la órbita de nivel 2, y aquí tendría la órbita de nivel 3. Los electrones los tengo que poner en cada órbita. En la órbita 1 tengo 2 electrones. En la órbita 2 tengo 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en la órbita 3 tengo 1, 2, 3, 4. Entonces, los electrones que están en la última órbita son los electrones de valencia, porque son los que están disponibles para formar enlaces químicos. Ahí podemos hacer compuestos entre diferentes átomos para poder ya construir los materiales. Entonces, solo los electrones de valencia son los que forman enlaces. Los electrones del núcleo no pueden formar enlaces porque no tienen suficiente energía y están muy cerquita del núcleo. Entonces, la valencia del silicio es de 4, y por lo tanto vamos a formar enlaces en lo que se llama el modelo de enlaces. El modelo de enlaces considera que yo voy a tener aquí los núcleos de los átomos. Por ejemplo, estos son átomos de silicio. Entonces una bolita representa al núcleo
con los 14 protones, 14 neutrones y vamos a meter ahí los 10 electrones internos. Y por fuera vamos a dejar los 4 electrones de valencia. Entonces con una rayita vamos a poner que este átomo tiene 1, 2, 3, 4 electrones. Vamos a poner estos más cerquita. El átomo de la par va a tener 4 electrones también. 1, 2, 3, 4. Y entonces cada línea representa un electrón. Y cuando tenemos doble raya es un par de electrones compartidos. Un par de electrones compartidos es lo que se llama un enlace covalente. Y en el silicio los enlaces son muy fuertes porque son enlaces covalentes. Entonces el átomo que está a la derecha también va a tener sus 4 electrones y así sucesivamente cada uno de los otros átomos tiene 4 electrones. Entonces lo que al final resulta es una estructura donde cada átomo está enlazado a 4 átomos vecinos o 4 átomos en sus cercanías y terminamos con un modelo como este. Okay. Esto es una sección pequeñita del material, ya esto es un silicio en estado sólido y tiene átomos de silicio que se enlazan con 4 átomos cada uno, ¿verdad? Este átomo, por ejemplo, tiene uno a la derecha, uno abajo, uno arriba y uno a la izquierda. Este también tiene arriba, abajo, izquierda, derecha. Cada átomo tiene 4 átomos a su alrededor. Y el modelo de enlaces es un modelo en 2D. Existe un modelo 3D para el modelo de enlaces. Voy a buscar uno. Y ya lo comparto aquí en la presentación. El modelo tridimensional del silicio se ve así. Este es un bloque que se llama una celda unitaria. Y la celda unitaria tiene la cantidad mínima de átomos que necesitamos para reproducir o replicar todo el cristal. Por ejemplo, si yo quisiera hacerle celdas unitarias a este modelo de enlaces, yo podría tomar un pedacito, por ejemplo este, y puedo empezar a replicar, ¿verdad? Y copio y pego, copio y pego, copio y pego. Pero con el pedacito que copié, yo podría replicar esto infinitas veces y ya podría tener la estructura del silicio, porque todo el silicio es igual. Entonces, en este dibujo está la representación 3D, pero lo que se observa es que para cada uno de los átomos, por ejemplo, este átomo interno, yo tengo 4 átomos vecinos, ¿verdad? Si este es el átomo que estoy considerando, tengo un átomo hacia la izquierda, uno hacia la derecha, uno hacia abajo y el otro está aquí en esta cara. Para este otro átomo también tengo 4. 1, 2, 3, 4. Para este también hay 4. 1, 2, 3, 4. Para los que están en las esquinas también. Lo que pasa es que el átomo de la esquina conecta con los átomos de otras celdas. Entonces este conectaría con 4 átomos que están fuera de la celda. Y si copiamos esta estructura y la replicamos, obtenemos un modelo tridimensional de lo que debería ser el silicio. Esta estructura, la estructura del silicio, forma cristales. Entonces, si por ejemplo usáramos átomos de carbono, podemos poner un carbono, después ponemos otro carbono, ponemos otro carbono. La estructura del carbono es muy parecida a la del silicio. Los dos tienen la misma estructura y la estructura se llama la estructura del diamante. El diamante es uno de los materiales más fuertes que existen, ¿verdad? Es uno de los materiales también más caros y está construido con cadenas de carbono que están unidas con esta misma estructura. Entonces el silicio es un cristal y el cristal de silicio tiene esta estructura que podemos representar en un modelo de 2 dimensiones. Entonces para apuntar eso vamos a decir el silicio forma cristales. Y la otra cosa que necesitamos es que el silicio tenga
una muy alta pureza, porque no podemos tener átomos extraños. Todo el material tiene que ser silicio para poder construir los dispositivos semiconductores. Entonces el silicio debe tener alta pureza y tenemos que purificarlo de manera industrial a una pureza de más del 99.9999999%. Eso se llama la regla de los 9 nueves. Tenemos aquí 3, 6, 9. Y el silicio de grado industrial para poder hacer transistores y diodos tiene que tener esa calidad. Entonces, bueno, ya dijimos que el silicio tiene enlaces covalentes. Los enlaces son muy fuertes. Vamos a escribir eso aquí. Entonces podríamos poner la representación de que el silicio tiene estos enlaces. El carbono también va de 2 en 2, ¿verdad? Y entonces así logramos hacer el diamante. Eso que puse antes es como lo que se llaman las estructuras de Lewis, que también se usan en química. Pero para este curso vamos a poner que cada raya es un electrón. Entonces el silicio tiene esta estructura. Los enlaces son muy fuertes, son enlaces covalentes. Son muy fuertes. Y el problema que tiene es que los electrones que están enlazados son fijos. Esos electrones no se pueden mover porque están formando enlaces. Lo que significa es que el silicio no tiene electrones disponibles para hacer conducción. Este silicio que está así tiene todos los electrones formando enlaces y entonces no es un buen conductor de electricidad porque no tiene electrones disponibles. Eso es muy diferente al caso de los metales. En un metal, por ejemplo, ustedes tienen átomos, los átomos no están en ninguna posición específica, son sólido que se llaman sólido amorfo, a diferencia del sólido cristalino que es el silicio, y los electrones del metal forman enlaces metálicos. Entonces aquí hay algunos electrones que, por ejemplo, este forma un enlace con este otro, este forma un enlace con este forma un enlace con este, pero cualquiera de estos electrones, al estar formando enlaces metálicos, se puede mover por la estructura. Entonces aquí tenemos enlaces metálicos. Los enlaces metálicos sí son fuertes, pero no son tan fuertes como los del silicio. Por eso los metales también son materiales duros, ¿verdad? Usted tiene una barra de metal y es difícil doblarla, pero no son tan fuertes, los electrones no están tan fuertemente enlazados con los átomos y entonces al aplicar un potencial, por ejemplo, si yo aplico positivo y negativo, esos son los electrones van a irse hacia el positivo, entonces todos estos electrones se van a empezar a mover y se pueden desplazar. Y eso es lo que me da una alta capacidad de corriente, que todos los electrones del metal están disponibles para la conducción. En el silicio eso no pasa porque ven que los electrones están todos enlazados. Entonces, ¿cómo hacemos para explicar que el silicio sea un material semiconductor? Porque tiene que tener algo de conductividad. Vamos a hablar sobre los portadores de carga del silicio. En este material, si por ejemplo tenemos el sólido a una temperatura de 0 Kelvin, la temperatura de 0 Kelvin es el cero absoluto, no existe ninguna temperatura más fría que eso. La temperatura hace que todos los átomos, vamos a volver a dibujar este diagrama, estén enlazados unos con otros. Entonces todos los electrones están ocupados formando enlaces.
Entonces aquí no hay electrones libres. Y el material se comporta como un aislante. A 0 Kelvin. ¿Por qué es un aislante? Porque no tiene ningún electrón que esté dentro de la estructura que esté libre para conducir electricidad. Al aumentar la temperatura, lo que sucede es, voy a aprovechar que tengo aquí la tablet para hacer una copia de la estructura y podríamos borrar estos últimos, ponerlo así. Conforme aumenta la temperatura, lo que sucede es que algunos de estos electrones que están enlazados van a poder romper un enlace. Entonces, por ejemplo, se rompe un enlace de aquí y el electrón que estaba ahí es un electrón que puede desplazarse porque la temperatura es un aumento de energía y ese electrón ganó suficiente energía para poder pasar a la siguiente órbita. Si por ejemplo se imaginan la estructura del átomo de Bohr, teníamos órbita 1, órbita 2, este es el núcleo, órbita 3, y entonces un electrón de valencia que está por aquí gana suficiente energía y se despega de ese átomo, ¿verdad? Entonces el electrón se libera del enlace y ese electrón puede moverse. El material sigue siendo un sólido porque no se rompen todos, se rompen solo alguno que otro, se rompen de manera ocasional. Y para arrancar este electrón se necesita cierta cantidad de energía. Entonces vamos a poner que para arrancar un electrón se necesita una energía E sub g. Vamos a definir E sub g como la energía necesaria para arrancar un electrón es 1.12 electronvolts. Eso es válido para el silicio, porque para otros materiales esta energía puede ser diferente. El electronvolt es una unidad de medida, se puede traducir a joules porque la energía se mide en joules. Entonces, un electronvolt es igual a la carga de un electrón. La carga de un electrón es 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Y eso lo multiplicamos por un voltio. La unidad de voltio es joules entre coulombs. Un voltio es un joule entre coulomb. Y aquí cancelamos los coulombs y queda 1.602 por 10 a la menos 19 joules. Esto es lo que corresponde al electrón y esto es lo que corresponde a un voltio. Y entonces la equivalencia es esa, que un electronvolt es 1.602 por 10 a la menos 19 joules, y eso lo podemos usar en factores de conversión, ¿verdad? Entonces si uno tiene 1.12 electronvolts y lo quiere pasar a joules, tenemos que poner un factor de conversión que sea equivalente, y entonces ponemos un electronvolt en el denominador y 1.602 por 10 al menos 19 joules en el numerador y multiplicamos todo. Entonces estamos hablando de energías muy pequeñas porque estamos a nivel atómico y por eso es importante conocer este tipo de unidades. Ok, entonces cuando aumenta la energía en el material, algunos de estos electrones se pueden liberar y esos electrones pueden moverse por toda la estructura. Y ahí es donde estamos hablando sobre los portadores de carga. Voy a poner aquí. Los portadores de carga son las partículas cargadas que llevan la corriente eléctrica. Entonces, por ejemplo, también en el caso del agua, para hacer la analogía, si uno tiene un vasito y el vasito está lleno de agua, ¿verdad? Y el agua es de fórmula química H2O. La molécula del agua es una molécula polar. Uno podría decir que esto es HOH y tienen como cierto ángulo, tiene polaridad. Entonces, cuando uno le aplica electricidad, por ejemplo, uno pone dos electrodos, el agua pura no es tan buen conductor de la energía o de la corriente eléctrica, pero uno puede agregarle portadores de carga. Entonces, digamos que uno le agrega sal. La sal es cloruro de sodio y cuando está en líquido
se divide y entonces tengo iones de sodio y tengo iones de cloro. Los iones son los átomos que quedaron cargados eléctricamente y estos son partículas que andan aquí adentro. Entonces, cuando yo aplico un potencial positivo y negativo, todos los cloros se van a la parte positiva y todos los sodios se van a la parte negativa. Y eso es lo que me da una mayor capacidad de conducción de corriente. De manera parecida, aquí cuando tenemos en el cristal de silicio más electrones, volvemos al silicio más conductor, porque entre más electrones tenga, más corriente puede conducir. Lo de los iones es importante porque por cada electrón que yo arranco, voy a dejar a un átomo sin un electrón. Recordamos que el silicio tenía 14 electrones, 14 protones y 14 neutrones, entonces era neutro. Pero si yo le arranqué un electrón al silicio al que se lo arranqué, le va a quedar una carga positiva. Un segundo para cerrar aquí Teams. Okay, me queda una carguita positiva porque ese átomo ahora tiene un electrón menos. ¿En dónde está ese electrón? Ese electrón está dentro del cristal. Y entonces si uno revisa cuál es la carga eléctrica de todo el cristal, la carga eléctrica es neutra. El cristal sigue siendo eléctricamente neutro. Y eso es porque los electrones y las carguitas que quedaron, estas son átomos de silicio ionizados, parecidos a los iones de sodio, por ejemplo, solo que son silicios. Todas las cargas suman cero. Bueno, entonces, así como yo puedo mover los electrones, estas carguitas se van a desplazar y ya lo vamos a ver en un momento. Importante es que la energía, toda la energía que necesito para romper estos enlaces vienen de la temperatura. Y entonces existe algo que se llama la energía térmica. La energía térmica se puede calcular como, vamos a poner E sub T, y se calcula como la constante de Boltzmann multiplicado por la temperatura en Kelvin. Esta energía térmica se va a medir en joules y esto es la constante de Boltzmann. Y esta es la temperatura en Kelvin. Así. De esta manera, la constante de Boltzmann la podemos poner, el valor de la constante de Boltzmann es 1.38 por 10 a la menos 23 Joule entre Kelvin. Entonces, si la temperatura está en Kelvin, vamos a multiplicar esta constante por Kelvin. Kelvin se cancela con Kelvin y me quedan solo los joules. Los Kelvin son la temperatura absoluta y los Kelvin no son grados. Uno puede tener aquí a temperatura ambiente, más o menos son 300 Kelvin, dependiendo de la definición. 300 Kelvin son más o menos 20, ¿verdad? Para pasar de Kelvin a grados Celsius hay que restarle 273,15. Entonces son como 23 grados Celsius. Los grados Celsius, más o menos 23 grados Celsius, sí son grados. Y los Fahrenheit también son grados. Los Kelvin no son grados porque son una escala absoluta, ¿verdad? El Kelvin empieza en 0 y aumenta hasta 300 Kelvin, pero es una temperatura absoluta. En cambio, el grado Celsius a alguien se le ocurrió que 0 grados Celsius era cuando el agua se congela. Y 100 grados Celsius es cuando el agua hierve. Es la temperatura de ebullición. Y 0 es la temperatura de fusión.
Y con esas dos temperaturas para el agua, diseñaron la escala de Celsius. Entonces la escala de Celsius es relativa porque dijeron, bueno, si a 0 se congela, a 100 hierve, vamos a partir esa escala en 100. Y cada centésima parte es un grado. El Fahrenheit es algo parecido. Alguien dijo 0 Fahrenheit o 32 Fahrenheit, que creo que es un valor de referencia. 32 Fahrenheit son 0 grados. Y con eso hacen una escala graduada. Pero entonces Kelvin no son grados Kelvin, ¿verdad? Decir grado Kelvin está mal. Vamos a decir solo Kelvin. La unidad, bueno, la constante de Boltzmann también se puede escribir en electronvolts. Lo que hacemos es que si dividimos la constante de Boltzmann entre la carga de un electrón, vamos a obtener una constante de Boltzmann que la vamos a llamar solo K, que va a estar en electronvolts. Entonces esta da 8.61 por 10 a la menos 5 electronvolt por Kelvin. Y esa es una constante más adecuada para usar en este curso porque la mayoría de cosas y de constantes están en electronvolts. De manera que si uno quiere calcular cuánta energía agrega la temperatura, por ejemplo a 300 Kelvin, vamos a poner la constante de Boltzmann, ponemos esta de aquí abajo, y la temperatura en Kelvin, y entonces cancelo Kelvin con Kelvin, me queda electronvolts. A temperatura ambiente, la energía térmica a 300 Kelvin es de aproximadamente 25.85 milielectronvolts. Eso es la cantidad de energía que se obtiene a temperatura ambiente. Y la cuestión es que esto no llega a un electronvolt, que era lo que se necesitaba para arrancar un electrón, pero esta es una energía que se distribuye por todo el material. Entonces, si uno quisiera, ¿verdad?, calentar todo el material, se calienta de manera uniforme, pero esa energía se va a ir agrupando, ¿verdad? Y va a romper solo algunos enlaces, ¿verdad? Entonces, cada vez que se rompe un enlace, se gasta cierta cantidad de energía, pero el calor se mantiene constante. Entonces, en promedio, la energía térmica sí logra arrancar cierta cantidad de electrones. Ok. Entonces, para explicar cómo es que fluye la corriente en un semiconductor, vamos a poner aquí corriente. Y voy a poner algo que se llama la corriente de huecos. Si, por ejemplo, teníamos aquí algunos átomos, y estos átomos están enlazados unos con otros, vamos a hacer bien el dibujo. Y, por ejemplo, decimos que este electrón lo arrancamos. Entonces aquí queda una carguita y el electrón pues puede estar por aquí, ¿verdad? Si este es un tiempo cero, vamos a decir que es el estado inicial de la estructura. Si aplicamos un voltaje y el voltaje que le aplicamos es positivo del lado derecho y negativo del lado izquierdo, voy a moverlo un poquito, vamos a observar hacia dónde se van las partículas. Entonces el electrón se va a ir hacia la derecha, los electrones se mueven hacia la terminal positiva. Y esta otra carga que está ahí, esa carga no se puede mover. No se puede mover, ¿por qué? Porque está amarrada a un átomo que está enlazado. Pero con el campo eléctrico, si yo empiezo a aplicar voltaje y aplico un voltaje significativo, yo podría arrancar algunos de los otros electrones con ese voltaje, porque también un voltaje es energía. Entonces, supongamos que este se arranca. Entonces, la cuestión es que si este electrón se arranca, el electrón puede venir. Voy a segundo, para hacer aquí el tiempo número 1. Yo puedo tomar este electrón, arrancarlo, y el electrón, si pierde suficiente energía, se puede acomodar en una posición donde haya un espacio vacío. Entonces, si lo arranqué de la parte de la izquierda, lo acomodé aquí, voy a poner que se va a construir
un nuevo electrón, este ya se fue, ¿verdad? Entonces vamos a dejarlo así. El electrón que estaba aquí se pasó para la derecha. Y entonces, como lo arranqué de aquí, ahí quedó la carga que estaba en el espacio vacío, ¿verdad? Entonces, esto sería tiempo 1. Entonces, vamos a hacer uno más, de nuevo, para repasar. Y la idea es que si ya este electrón está fijo, ya este va a estar aquí en negro, yo voy a arrancar con el campo eléctrico otro electrón, voy a arrancar este. Y entonces ese lo voy a pasar para acá. Si arranco este electrón, el electrón se va a acomodar aquí en la estructura, ahí. Y en este otro espacio queda una carga positiva. Esta carga positiva se denomina un hueco. Y entonces el hueco es una partícula, no es una partícula, es una falta de electrones, ¿verdad? Es un faltante de electrón. Pero como el material sigue siendo eléctricamente neutro, porque por cada electrón que está libre, por cada electrón que yo le arranqué a la estructura, tengo un hueco, yo puedo asumir que los huecos son una partícula. Entonces la idea es la siguiente, yo puedo hacer generación de electrones si rompo enlaces. Se rompe un enlace. Y entonces al romper un enlace se crea un electrón libre. Pero cuando yo rompo un enlace también se crea un hueco, porque es una carga que está asociada a un átomo de silicio. Si tengo recombinación, proceso de recombinación, es lo que ocurre cuando ese electrón que está libre se acomoda en un espacio donde hay un hueco. Entonces, un electrón, vamos a poner un electrón libre, vamos a ver, se une con un espacio vacío donde había un hueco. Entonces aquí se destruyen los dos. La idea central es que los electrones y los huecos se crean en pares. Entonces existe un par electrón-hueco. Que si yo arranco un electrón de la estructura voy a crear el electrón libre, pero también creo esta carguita que está asociada, ¿verdad? Y el principio es que como los electrones se pueden mover, y si yo voy arrancando en secuencia también puedo mover los huecos, los dos son partículas o pseudopartículas. El hueco sería una pseudopartícula porque no es exactamente una partícula con masa, pero yo puedo calcular la velocidad a la que se mueve y puedo calcular la aceleración y puedo calcular todas esas cosas de mecánica cuántica. Por lo tanto, al hueco yo lo puedo tratar como una segunda partícula. Y entonces la idea básica es la siguiente. Si yo tengo aquí una fuente de alimentación y se la conecto a un bloquecito de silicio, el silicio internamente puede tener algunos electrones y el silicio también puede tener algunos huecos que se dibujan así con un círculo sin rellenar. Entonces, si la batería que coloco es positiva y negativa, los electrones van a tender a moverse hacia la terminal positiva. Ese es el flujo de electrones. Pero los huecos, en promedio, los espacios vacíos que están en la estructura cristalina también se van a mover para abajo. Y entonces ahí voy a separar partículas cargadas. Dijimos que el electrón lleva carga negativa, pero dijimos que el hueco lleva una carga positiva en los átomos. Este átomo tiene 13 electrones y 14 protones. Este tiene 14 protones y 3 electrones. Y el átomo el átomo no se mueve la posición en donde está ese faltante de electrones. Por lo tanto, esa partícula también se va desplazando para abajo. O bueno, se van pasando los enlaces hasta que el hueco llega a estar en el extremo inferior. Si le hacemos un zoom aquí a esta estructura para ver qué es lo que pasa en los bordes,
Los bordes son los que explican de dónde salen las cargas. Entonces, esta es la terminal positiva, esta es la negativa. Digamos que aquí yo tengo átomos. Todos estos son los atomitos. Y aquí en el borde también. No voy a dibujarlos todos, ¿verdad? Pero ahí van a tener los enlaces. Tengo los electrones que están ahí en medio. Y tengo algunos huecos. También están asociados a átomos los huecos, ¿verdad? Entonces podría decir que este tiene un hueco, este tiene como para que calcen en la rejilla. Así. Entonces lo que sabemos es que los electrones van a ir para arriba y los electrones salen por el metal, porque el cable eléctrico es el único que puede llevar corriente y la corriente solo puede ser de electrones en un metal. Y por esta terminal los electrones van a ingresar. Okay, entonces todos los electrones van a subir y los electrones son libres, entonces pueden ir y llegar hasta el borde. Y los huecos van a empezar a bajar. La cuestión es que si un hueco llega a estar aquí en el borde, un hueco es un átomo al que le falta un enlace, ¿verdad? Entonces aquí tiene una carguita positiva. El hueco no puede pasar al cable. Entonces lo que sucede en realidad es que cada uno de los electrones que entra va a destruir un hueco, ¿verdad? Si aquí entran más electrones, estos electrones van a destruir huecos y aquí va a haber recombinación. Porque estoy tapando con los electrones nuevos que entran estos huecos y entonces se cancelan. Algunos electrones van a poder seguir subiendo, ¿verdad? Pero entonces los huecos van a bajar, bajar, bajar y cuando llegan hasta el borde se recombinan con los electrones nuevos. ¿De dónde salen los huecos? Los huecos salen de que aquí en la parte superior, si yo tengo aquí un átomo que está bien enlazado, para poder sacar un electrón, yo necesito arrancarle un enlace a este último. Entonces, por ejemplo, le arranco este y ahí estoy creando un hueco para poder sacar un electrón por el cable. Entonces aquí saco otro electrón, aquí saco otro electrón, saco otro electrón. Y cada vez que saco un electrón hago una carguita, una carguita, una carguita. Todos esos son huecos que se van a empezar a mover para abajo. De manera que aquí arriba tengo generación. Entonces en una barrita de silicio, en los extremos, yo puedo mantener un flujo sostenido de corriente. Si le aplico el voltaje de una batería, por ejemplo, positivo y negativo, en el positivo tengo generación de portadores porque estoy creando electrones para que se vayan por el cable y estoy creando huecos para que se vayan por el silicio. Y en el borde inferior tengo recombinación porque estoy inyectando los electrones para que tapen todos los huecos que lograron llegar hasta acá. Ese proceso se puede sostener en el tiempo y funciona para las dos direcciones. Yo puedo darle vuelta a la batería y entonces tengo corriente en dirección contraria. Ok, entonces, si tengo un bloque de silicio, ya habíamos dicho que en el silicio a temperatura ambiente tiene que existir cierta cantidad de electrones y además tiene que haber cierta cantidad de huecos porque por cada electrón libre hay un hueco en la estructura del cristal y necesitamos saber cuántos electrones libres hay para diferentes temperaturas. Entonces existen ecuaciones, vamos a hablar aquí de los electrones libres en silicio intrínseco. Silicio intrínseco es lo mismo que decir silicio en estado puro, es decir, un bloque que solamente tenga silicio. No puede tener átomos de ningún otro tipo, solo silicio. También puede ser germanio intrínseco, entonces serían solo átomos de germanio. Germanio es otro semiconductor, pero la idea es que son semiconductores puros. La cantidad de electrones se mide en un cuadrito de 1 centímetro cúbico. Entonces vamos a hablar de un cubito y entonces vamos a medir la cantidad de electrones. N es la letra que vamos a representar como la cantidad de electrones libres por centímetro cúbico. Entonces esto es la concentración
de electrones libres por centímetro cúbico. Y para hablar de qué es en silicio intrínseco le vamos a poner una I, de qué es intrínseco, y esto es función de la temperatura, porque entre más temperatura tenemos, más electrones libres se obtienen en el cristal. La ecuación es la raíz cuadrada de Nc por Nv por la exponencial de menos Eg entre 2kT. Entonces hay varias variables que no conocemos, pero las que sí conocemos son Eg, que es la energía necesaria para romper los enlaces, que era la energía de 1.12 electronvolts. Se llama la energía de la banda prohibida, pero después vamos a ver modelos de bandas de energía. K es la constante de Boltzmann, T es la temperatura y el 2 es un 2. Esta es la exponencial. Y esto que está aquí son las densidades de estados. Densidad de estados de electrones en la banda de conducción. Y esto que va aquí también es la densidad de estados electrónicos de huecos. Vamos a poner todo el nombre. Densidad de estados de huecos en banda de valencia. Eg era la energía de la banda prohibida. Y todos estos conceptos de bandas los vamos a ver más adelante en el diagrama o en el modelo de bandas de energía, pero por ahora vamos a asumir que esos son valores que tenemos que calcular. Ok, entonces Nc tiene una ecuación algebraica que es 2, arriba tiene 2pi por la masa efectiva del electrón dentro del material, ya les explico qué es, por la constante de Boltzmann, que vamos a ponerla en joules entre Kelvin, por la temperatura en Kelvin, dividido entre h al cuadrado, donde h es la constante de Planck y esto es a la 3 medios. Así que es una fórmula un poco grande. Y Nv es una ecuación parecida, es 2pi, y esto tiene la masa efectiva de un hueco en el material, por eso tiene un asterisco, multiplicado por la constante de Boltzmann, temperatura entre h cuadrado a la 3 medios. Esas son las densidades de estados. Todavía no hace falta interpretar qué son, pero son ecuaciones algebraicas. Lo otro que necesitamos es la constante de Planck. La constante de Planck es H igual a 6.626 por 10 a la menos 34 Joule segundo. Esa es una constante que también está relacionada con joules, y entonces todo lo que está dentro de este paréntesis tiene que estar en joules. Por eso la constante que usamos es KB. Y KB era la que habíamos dicho, ¿verdad? Hacer como el repasito. KB era 1.38 por 10 a la menos 21, ¿verdad? 23, perdón. A la menos 23 joules entre Kelvin. La constante que está afuera, esta es la constante de Boltzmann, pero esto es K, y esto es 8.617 por 10 a la menos 5 electronvolt por Kelvin. ¿Por qué usamos las dos versiones? De hecho, voy a pasarlo. Ahí está bien, pero es que las dos son la constante de Boltzmann. La de que fuera tiene que estar en electronvolt para que cancele con los electronvolt de E sub G, porque esto no puede tener unidades. Y la que está aquí adentro tiene que estar en joules, porque esto tiene que medirse en joules para que cancele con los joules de H.
Entonces es importante usar las constantes en el punto donde se necesitan. Eso lo vamos a hacer en la clase práctica que tenemos el próximo martes. Pero por ahora, esa es la ecuación. Nos faltan algunos detallitos, por ejemplo, las masas efectivas. Se supone que un electrón en el vacío tiene una masa, esta es la masa de un electrón es de 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Está en kilogramos, pero es una masa muy pequeña. Lo que sucede es que los electrones no viajan libremente por el silicio. En el vacío viajan con esa masa porque es un equivalente. Y es el equivalente que usamos para mecánica clásica. Realmente lo que deberíamos usar es física cuántica para poder describir el flujo de partículas. Pero para poder usar aceleración, velocidad y esas cosas vamos a darle masa a las partículas. En el silicio, la masa de un electrón es equivalente a la masa del electrón en el vacío multiplicada por 1.18. Eso está en el libro que tenemos en el TEC Digital. En ese folletito dice que los electrones tienen una masa más alta dentro del silicio. Y los huecos tienen una masa dentro del silicio de 0.81. Esas son las masas efectivas de los electrones y los huecos, que son las que van aquí en estas ecuaciones. Con todo esto uno puede calcular la concentración de electrones intrínseca a, por ejemplo, a 300 Kelvin. Se supone que a 300 Kelvin esta ecuación da 10 a la 10 electrones libres por cada centímetro cúbico. Eso es más o menos lo que tiene que dar. Es aproximadamente eso. Vamos a ponerle aquí aprox. Y eso también lo calculamos en la clase práctica. Uno puede poner todas las constantes, ¿verdad? Y poner 300 Kelvin en donde van. Y después tenemos que revisar que si todo lo hicimos en metros, hay que convertir a centímetros. Entonces, si pasan todas las unidades a metros, al final hay que convertir el resultado a centímetros para poder expresar la cantidad de electrones. 10 a la 10 significa que hay, ¿verdad? 10 a la 10 son 10 por 10 a la 9, que son 10.000 millones de electrones libres en un cubito de 1 centímetro de lado. Y esto tiene una implicación, y es que dentro del cubito vamos a decir que n es 10 a la 10, porque n es la concentración intrínseca. Entonces, si el material está puro, n es 10 a la 10. Y la cantidad de huecos tiene que ser equivalente a la cantidad de electrones en silicio puro. Entonces, la cantidad de huecos también es 10 a la 10. Porque por cada electrón, esta es la concentración de electrones, y esta es la concentración de huecos en el cristal. Como el silicio está puro, tengo la misma cantidad de electrones que de huecos. Bien, entonces esta es una constante a 300 Kelvin y vamos a usarla mucho en diferentes partes del curso, porque hay dispositivos que tienen esta constante en sus ecuaciones de funcionamiento. Son relativamente pocos electrones los que están libres, porque en un cristal de silicio hay aproximadamente 10 a la 22 enlaces por centímetro cúbico. Entonces significa que de 10 a la 22 enlaces, solo 10 a la 10 están rotos a temperatura ambiente. Si todos estos son los enlaces de un cubito de silicio, 10 a la 10 no son muchos. Sí es suficiente para que haya conducción, y tenemos huecos para también lograr corrientes con esos huecos, porque los huecos están cargados eléctricamente. Entonces, si movemos la carga positiva, vamos a tener corriente. Bueno, con todo esto, todavía me faltan algunas cositas para ver hoy, sobre todo para poder hacer la práctica de la otra semana. Una de esas cosas que me hacen falta es el concepto de dopado. Estos son silicios de alta pureza, pero les había dicho que uno puede controlar la conductividad del silicio usando ciertas técnicas. Entonces vamos a ver un poco la técnica
de dopado. Vamos a tener entonces dopado es un método por el cual, si por ejemplo aquí dibujamos otra vez el modelo de enlaces, cada uno de estos átomos está enlazado, ¿verdad? Ahí va a depender también la temperatura, pero digamos que estamos con todos los enlaces completos. En el silicio siempre van a existir algunos enlaces rotos a temperatura ambiente, pero ya dijimos que son 10 a la 10 y que por cada enlace roto hay un hueco en la estructura cristalina, que el hueco se comporta como partícula. Ok, dopado consiste en que voy a sustituir uno de estos átomos y entonces voy a hacer un material que ya no es puro. El material le vamos a incrustar, le vamos a sustituir un átomo por un átomo de fósforo, por ejemplo. El átomo de fósforo está en los elementos que está a la derecha del silicio, en el grupo 5. El átomo de fósforo lo podemos buscar aquí en la tabla periódica. El fósforo estaba en el grupo 5. Entonces, como está en el grupo 5, tiene 5 electrones de valencia. Y hay que dibujarle los 5 electrones de valencia. Entonces tiene un electrón, otro electrón, otro electrón, otro electrón, y le sobra uno. Ese electrón que le sobra no está enlazado a nada porque ya todos los enlaces están completos. El electrón está muy débilmente asociado a este núcleo. La energía necesaria para liberar este electrón es muy bajita, son como 0.0 algo electrones, electrón voltio. Y con muy poquita energía ese electrón se lo podemos arrancar. Entonces el electrón del fósforo, este es el quinto electrón del fósforo, se puede ir de ahí. Eso por supuesto me deja un fósforo ionizado, entonces me deja una carguita positiva en ese fósforo. Vamos a ponerla por aquí para describir que la carguita del fósforo está ahí, pero este fósforo es un átomo que no se puede mover y esa carguita positiva no es un hueco. ¿Por qué no es un hueco? Porque no hay forma de pasar ese hueco a otra posición, ¿verdad? Yo podía tener en la estructura del silicio, vamos a hacer aquí un paréntesis, si aquí había un hueco, yo podía pasar ese hueco de posición. ¿Cómo lo hacía? Yo arranco este y entonces lo paso para arriba y el electrón que arranqué de ahí lo paso para abajo. Entonces los huecos del silicio sí son móviles, porque un hueco yo lo puedo reemplazar por un electrón que venga de otro lado, pero este hueco no lo puedo reemplazar por nada, ese hueco está ahí fijo, ¿verdad? Porque no existe forma de, por ejemplo, arrancar este electrón y llevarlo ahí, porque ¿con qué lo pego? No lo puedo enlazar con este átomo porque ya el de arriba está enlazado, no lo puedo enlazar con otro átomo. Ese hueco no se puede, eso no es un hueco, eso es una carga que está incrustada en el material y está fija. Entonces, esta carga positiva no contribuye a la conducción, pero este electrón sí. Y entonces, si agrego átomos del grupo 5, vamos a poner, se agregan n de átomos. ND es la cantidad de átomos que estamos agregando. Y vamos a poner que se agregan ND átomos y tienen un nombre porque estos átomos están entregando su electrón libre de gratis. Entonces son átomos donadores. Y la concentración se mide en centímetros cúbicos. Entonces ND es la concentración de átomos donadores por centímetro cúbico que yo estoy poniendo. Entonces estos son dopado de tipo N. El dopado tipo N me da un material que tiene un exceso de electrones. Lo que yo tengo es que el átomo de fósforo cede su electrón. Y entonces la cantidad de electrones aumenta. Si la cantidad de electrones aumenta, yo voy a tener más electrones disponibles para la conducción. Entonces tengo un silicio que al estar dopado con fósforo es más conductor que el silicio puro.
y esto se llama silicio extrínseco. Vamos a poner aquí eso como título de la sección, porque el silicio extrínseco es silicio que ya no está puro. Entonces, el silicio intrínseco era puro, el extrínseco está dopado. Ahora, si yo empiezo a aumentar la cantidad de electrones, yo voy a tener cada vez más electrones libres por ahí en el cristal. Entonces, una consecuencia de subir la cantidad de electrones es que P tiende a disminuir. Pero P disminuye porque la cantidad de recombinación aumenta. Vamos a poner, voy a hacer un dibujito aquí y ahorita lo cambio. La idea es que si yo tenía en el silicio algunos electrones que son un círculo relleno y tenía algunos huecos que son este círculo vacío. Si yo empiezo a meter más electrones y más electrones y más electrones que los metí desde afuera, yo voy a empezar a recombinar algunos y la tasa de recombinación sube. Entonces los huecos se van cancelando porque se recombinan. Y entonces lo que vamos a apuntar aquí es que P disminuye porque al aumentar N, aumenta la recombinación. Así. Y entonces eso me da una ley. La ley se llama la ley de acción de masas. La ley de acción de masas dice que en cualquier silicio o en cualquier semiconductor dopado o sin dopar, la concentración intrínseca al cuadrado es igual a N por P. Como esto era 10 a la 10, si yo introduzco muchos electrones nuevos y empiezo a subir N, P tiene que disminuir para mantener la relación constante, porque esto tiene que ser constante. N cuadrado es constante a la temperatura que escogimos. Y entonces, si subo N, tiene que bajar P. Ok, entonces dopado con tipo N incrementa, bueno, vamos a decir, dopado tipo N incrementa la cantidad de electrones, pero no aumenta la cantidad de huecos, porque estos son carguitas amarradas en el cristal. Y el otro tipo de dopado se llama el dopado tipo P. Entonces el dopado de tipo P consiste en que yo puedo tener la estructura, vamos a dibujarla otra vez con paciencia. Así. Y cada uno de estos tiene enlaces covalentes con los átomos que están alrededor. Así. Entonces, al dopar de tipo P, lo que vamos a hacer es que vamos a quitar este átomo y vamos a poner un átomo, por ejemplo, de boro. El boro es un elemento del grupo 3. Entonces, vamos a verlo en la tabla periódica. El boro está a la izquierda, está en el grupo 3, por lo tanto tiene 3 electrones de valencia. El boro, al tener 3 electrones, puede compartir arriba, compartir aquí, pero le va a faltar compartir a la derecha. Entonces aquí le falta un enlace. ¿Cómo le falta un enlace? No podemos decir que exista un hueco disponible, ¿verdad? Porque no tengo ninguna carga hasta el momento. El boro tiene 3 enlaces, tiene los 3 electrones de valencia, pero tiene todos sus protones y sus electrones completos. Entonces lo que vamos a hacer con ese átomo de boro es que a temperatura ambiente alguno de los electrones que andan por aquí, por ejemplo este, se puede romper. El electrón que está aquí se va a pasar a formar un cuarto enlace y esto me da un boro con carga negativa.
Eso ocurre también a temperatura ambiente con relativa facilidad y podemos asegurar que a temperatura ambiente todos los átomos de boro que agreguemos van a estar ionizados, es decir, que todos los boros quedan negativos con un cuarto enlace. Porque aunque el boro tenga 3 electrones de valencia, busca la configuración más estable, que es la regla del octeto, y entonces va a tener 4 enlaces covalentes alrededor, aunque quede cargado negativamente. El boro prefiere quedar cargado negativamente, pero tener los 8 electrones compartidos. Y entonces, como aquí le arrancamos un electrón a este átomo, aquí tenemos un hueco. Y entonces ese hueco está introducido por el boro. Y ese hueco ya es libre para desplazarse por el resto del cristal. Sabemos que para que se pueda desplazar tengo que arrancar un electrón y acomodarlo en ese hueco. Y entonces el hueco se pasa a la posición donde hayamos arrancado el segundo electrón. Después arrancamos otro y lo pasamos para la posición del hueco, entonces el hueco se volvió a pasar. Pero importante es que el átomo de boro introduce un hueco gratis y no introduce un electrón. Queda cargado negativo, pero esa carga está atrapada en el boro y esa carga no se puede mover. Entonces ese átomo de boro queda ionizado. Los iones van a llamarse, por ejemplo, ese fósforo. El fósforo es un átomo Nd que quedó cargado positivamente y el átomo de boro es un átomo Na que quedó cargado negativamente. Los aceptores son estos átomos que reciben un electrón para entregar gratis un hueco. Entonces estos son aceptores de electrones. Se agregan Na átomos aceptores por centímetro cúbico, que eso es una concentración. Lo importante también es que la concentración Na tiene que ser más grande que 10 a la 10. Yo puedo dopar con 10 a la 11, 10 a la 12, 10 a la 15 átomos dopantes, aceptores, para que entonces tenga muchos cargas disponibles y que eso supere a la concentración intrínseca. Eso lo vemos ahorita. Pero entonces, al agregar átomos aceptores, P aumenta porque estoy agregando la cantidad de huecos y N tiende a disminuir. ¿Por qué? Porque si yo lleno de huecos el cristal, esos huecos, algunos van a aumentar la recombinación y van a consumir los electrones que anden por ahí para cumplir con la ley de acción de masas, que es la misma. Entonces, esos son los dos tipos de dopado. Tengo un material que tiene muchos electrones disponibles y no tiene tantos huecos, o un material que tiene muchos huecos disponibles y poquitos electrones. Me quedan un par de cositas nada más. La primera es que en un sólido tengo una ecuación de balance de cargas. La idea es la siguiente. Se supone que por cada átomo de fósforo yo estoy incrementando la cantidad de electrones libres, pero el material sigue siendo neutro porque el átomo de fósforo podía tener la misma cantidad, por ejemplo, tiene 5 electrones de valencia, le arrancamos uno, pero el átomo quedó cargado. Entonces, si yo veo la cantidad de carga eléctrica que hay en esta configuración, tengo carga neutra, porque tengo los 5 electrones que, bueno, suman con todos los protones que teníamos internamente, entonces la carga del fósforo es neutra. Queda positivo, pero eso compensa con el electrón que está extra, que anda por ahí en la estructura. Entonces el material tiene que ser neutro. Y en este otro caso también, por cada átomo de boro, yo tengo un hueco libre, que es una carga positiva, pero los átomos quedaron ionizados. Entonces, la ecuación de balance de cargas dice que la cantidad total de huecos en el material, que es una cantidad positiva, porque, bueno, carga positiva, le voy a restar la cantidad de electrones, porque los huecos y los electrones se cancelan mutuamente. Entonces, tengo que sumar las cargas positivas y restar las cargas negativas, más la cantidad de átomos dopantes donadores que quedaron cargados positivos porque perdieron un electrón.
menos la cantidad de átomos aceptores que quedaron cargados negativos porque ganaron un electrón para crear un hueco, todo eso tiene que sumar 0, porque la carga eléctrica tiene que ser 0. El resumen es que los materiales dopados o los materiales extrínsecos son neutros. Entonces, eléctricamente el material no puede estar cargado porque si no tendría pues un exceso de carga eléctrica y podría funcionar como una batería. Y es mentira que los materiales semiconductores generan electricidad por sí solitos. No pueden generar carga eléctrica. Por lo menos así como están solitos, en ausencia de energía externa, en ausencia de fuerzas o de voltajes aplicados, todos esos materiales son neutros. Y una aplicación práctica que tiene esto es que, bueno, esta la vamos a poner aquí como en el centro porque es la ecuación importante. Es que si yo conozco cuántos átomos de ND puse y cuántos átomos de Na puse, puedo poner incluso en un mismo silicio varios tipos de dopado a la vez. Podemos despejar de esta ecuación el resultado final de P y de N si sustituimos la ley de acción de masas. Entonces, podríamos decir que P sigue siendo P y N lo despejamos de la ley de acción de masas. La ley de acción de masas decía que Ni cuadrado es igual a N por P. Entonces, si yo quiero P, voy a decir que P es Ni cuadrado entre N. Aquí vamos a poner Ni cuadrado entre N. Esta parte es la ley de acción de masas. Luego vamos a sumar ND, vamos a restar Na, y eso es una ecuación cuadrática, perdón, aquí abajo va P. ¿Qué estoy haciendo? Es que la despejé mal, perdón. Yo lo que quiero es reemplazar N. Ay, disculpas, entonces tengo N, que sigue siendo Ni cuadrado entre P, y entonces queda Ni cuadrado entre P. Y este es el despeje de la ley de acción de masas. Ahora sí ven la ecuación cuadrática. Bueno, más o menos. Esto es P y P en el denominador. Entonces yo puedo pasar todo esto a la derecha porque es una constante. Multiplico ambos lados por P y ya queda P cuadrado, P y una constante Ni cuadrado que no lleva la P. Entonces esta es una ecuación cuadrática y se resuelve de manera exacta para obtener P. Y una vez que tenemos P, podemos usar la ecuación de masas para calcular la variable que falta. Entonces, en un material, por ejemplo, un dispositivo como un diodo, si por ejemplo aquí tengo un bloquecito de silicio, el silicio viene en una oblea y una oblea es un disquito de silicio que es totalmente cristalino. Entonces, este es un corte transversal. Vamos a ver. Para la materia prima, para hacer semiconductores, es el silicio. Entonces yo tengo una tacita, o bueno, no es una tacita, es una fábrica donde tengo silicio derretido. El silicio se derrite a más de 1414 grados Celsius. Ese silicio líquido le vamos a poner aquí un cristal semilla. Eso se llama el método de Kokralski. Y ese cristal semilla lo vamos a ir sacando poquito a poco. Es un cristal que tiene una estructura cristalina, entonces lo vamos sacando poquito a poco y conforme lo vamos sacando, se le va formando aquí como una capita y después se forma como una barrita que me da un lingote. Eso es un lingote de silicio. El lingote de silicio se ve más o menos así, es como un tubito y lo vamos a cortar en discos. Entonces uno de estos discos es una oblea. Esto es un lingote. Los lingotes son como los que uno hace en Minecraft, digamos. En Minecraft uno hace barritas de metal, ¿verdad? Es lo mismo. Estamos haciendo una barrita de silicio cristalino.
Lo cortamos en obleas y esto es la oblea vista desde medio lado. Para hacer un diodo, por ejemplo, necesitamos dopar una región N y después dopar aquí una región P. Entonces la región N está sobre la oblea, que la oblea tiene un dopado original que puede ser N o puede ser P. Entonces, pero digamos, para simplificar un poco, a la parte N le ponemos un contacto, a la parte P le ponemos un contacto y este sería el ánodo y el cátodo de un diodo, que el simbolito del diodo, vamos a después detallar qué es el ánodo y el cátodo de un diodo, pero se vería más o menos así. Esta es la parte positiva y la negativa y este dispositivo conduce corriente para allá. Entonces, si yo tengo una mezcla de dopados, por ejemplo en la región N voy a tener muchos átomos ND y en la región P voy a tener átomos de tipo ND y de tipo Na al mismo tiempo. La cuestión es que tengo que poner más átomos Na. Entonces la solución de esta ecuación me dice cuánto es N y cuánto es P, ¿verdad? Entonces se resuelve para P y se despeja N de la ley de acción de masas. Y esa ecuación me permite sacar cuánto es N y cuánto es P, cuántos electrones libres y cuántos huecos libres hay en cada uno de los pedacitos de ese diodo. El balance de cargas tiene soluciones aproximadas cuando los dopados son muy fuertes. Entonces, si solo se dopa con un tipo de átomo dopante y ese átomo dopante es mucho mayor que la concentración intrínseca, el silicio es tipo N. Y podemos concluir que N, o la cantidad de electrones libres, es aproximadamente igual a la cantidad de átomos dopantes. Porque si esto era 10 a la 10 y yo puse 10 a la 15, tengo 10 a la 10 electrones libres en el cristal con 10 a la 10 huecos. Pero tengo 10 a la 15 electrones que vienen de afuera, los extrínsecos o los del fósforo. Y a la par de 10 a la 15, 10 a la 10 no es nada. Entonces yo puedo aproximar que 10 a la 15 son la cantidad de electrones que tengo. Y P lo calculamos con la ley de acción de masas, que sería n cuadrado entre nd, porque es n cuadrado entre n. Y lo contrario también es válido. Si solo se dopa con Na mucho mayor que Ni, es decir, solo un tipo de dopado, tenemos silicio tipo P. Y en silicio tipo P, P es aproximadamente igual a la cantidad de átomos dopantes aceptores que pusimos y N es aproximadamente igual a Ni cuadrado entre Na. Vamos a poner bien Na. Y esas fórmulas las vamos a necesitar para hacer los cálculos de la parte práctica la próxima semana. Todas estas ecuaciones están en el formulario del curso, que se los tengo que subir al TEC Digital, que es un formulario que se puede llevar a los exámenes. Entonces, con estas ecuaciones podemos calcular la cantidad de electrones y la cantidad de huecos que hay en diferentes silicios, dopados o sin dopar, para poder ver después, más adelante, qué tan conductores son, porque la cantidad de electrones se traduce después en conductividad. Y con eso vamos a poder calcular la conductividad del material. De momento, esa es la introducción de los semiconductores. Entonces la clase de hoy llega hasta aquí. Gracias por poner atención, por ver el video. Y nos estaríamos viendo la próxima semana. Eso sería todo por hoy.